Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bueno hoy poder compartir nuevamente lo que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Siempre en este programa, tiempos de reflexión, siempre estamos hablando acerca de la obra y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer hoy un tema sobre la palabra del Señor. Está en el libro del evangelista Marcos, el capítulo 5, el verso 25, y dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Gloria al Señor Jesús. Bien, analizando aquí el evangelista Marcos, pues él hace una crítica acerca de la situación de esta mujer y dice que antes le iba peor. Es como una crítica que él hace a los médicos. Aunque en el evangelista Mateo, capítulo 9 verso 20, también habla acerca de esta mujer, pero habla en un pasaje muy corto. Pero aquí en el evangelista Marcos habla y hace esta crítica a los médicos del evangelista. Y el evangelista Marcos es un evangelio sinóptico, o sea, paralelo, igual que el evangelista Lucas, porque en Lucas capítulo 8, el verso 43, también está hablando acerca de esta mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido ser curada, o sea, por ninguno había podido ser curada. Aquí da a entender que el evangelista Lucas, como era médico también, pues él no hace como esa crítica hacia los médicos. Pero bueno, lo importante es mirar lo que es la historia de esta mujer. Y quiero titular este tema: a grado de impureza, tal grado también de sanidad. ¿Por qué? Porque fue un grado de impureza muy grande que había en aquella mujer, pero también fue muy grande la sanidad que el Señor Jesucristo hizo en ella. Si empezamos a hablar de esa mujer que tenía el flujo de sangre, pues a veces se hace énfasis acerca de este pasaje, pero hay que mirar la trascendencia que esto tiene. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la época antigua en cuanto al pueblo de Israel, pues allí habían unas leyes en cuanto a la sanidad y eran muy estrictas las leyes de sanidad que habían en el pueblo. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en varios pasajes bíblicos. Y hablando acerca de esta mujer, pues cuando se habla de esta mujer del flujo de sangre, hay que analizar qué clase de flujo de sangre tenía, qué era y por qué era tan triste o tan terrible la situación de esta mujer. La historia que habla acerca de ella, pues como podemos ver en los evangelios, el uno es muy corto, el otro hace una crítica a los médicos y Lucas, que era médico, pues suaviza la situación en cuanto a esto. ¿Qué significa que esa mujer tuviese un flujo de sangre? Según la historia, dice que esa enfermedad es conocida como menorragia. Es una enfermedad en la que se prolonga normalmente el flujo menstrual y puede producir anemia. O sea que prácticamente esta mujer tenía anemia. ¿Qué significa eso? Que esta mujer tenía anemia, que tenía una disminución de los glóbulos rojos llamados eritrocitos o hematíes. En consecuencia a eso, pues tenía varios síntomas
que no solamente ellas, sino las mujeres que al menstruar en aquel tiempo y se les prolongaba, tenían esta situación. Pero lo terrible de esta mujer era que hacía 12 años tenía esta situación. Hay síntomas de esa menorragia, o sea, de esa enfermedad, de ese flujo de sangre que tiene consecuencias como síntomas de caimiento físico y psíquico, cardiorrespiratorio como fatiga y palpitaciones. Segundo de esos síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, estreñimiento. Tercer punto de esos síntomas neurológicos como cefalea, acufemos, mareos o vértigo y alteraciones genitourinarias como la menorrea y pérdida de líbido. O sea que era una situación bastante terrible la que tenía esta mujer. Además del sufrimiento físico que esta enfermedad podría causar, hacía impura a la mujer. Desde el punto de vista judío, según las leyes de sanidad, durante el periodo del flujo de sangre, la mujer era considerada impura y tenía ciertos parámetros para evitar por causa de contaminación. Tenía que permanecer apartada del pueblo a causa de esa contaminación que ella tenía. Tenía que estar alejada de la sociedad, del pueblo, de sus familiares, de su casa. Tenía que permanecer apartada de todo esto durante los días de su menstruación. ¿Qué significa esto? Que entonces si esta mujer llevaba 12 años con esa enfermedad, tenía que estar alejada entonces esos 12 años. Mire qué situación tan terrible. Era demasiado fuerte esta situación. Cualquier cosa que tocara la hacía impura, o sea, si ella tocaba cualquier cosa, hacía que esa cosa fuera impura, lo que fuera. Y era impura hasta la noche. Lo mismo si gozaba con todo lo que tocaba ella o como si a ella algo la tocara, así fuera su cama, así fuera sus sillas, así fuera sus vestidos, o mejor dicho, todo quedaba impuro. ¿Por qué? Porque al ella tener ese flujo y esa cantidad de cosas que conlleva ese flujo de esa menstruación prolongada por esos 12 años, esto significaba entonces que esa mujer, todo lo que tocara, era impuro. Entonces era una situación realmente complicada. Era una situación que realmente era difícil. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, pues le tocaba estar lejos del pueblo, lo que tocaba era impuro. Y si a ella la tocaba algo, o sea, ella se encontraba con algo y era tocada por ella, pues quedaba impuro. Una vez terminado el flujo debía esperar 7 días. Al octavo debía ofrecer sacrificio para obtener su pureza. En esos tiempos la pureza o impureza era un estado del ser humano que trascendía de lo físico y era tipo de lo moral. Es decir, una mujer con flujo de sangre normal era considerada impura, tanto física como espiritualmente y moral. Estos elementos nos dan pie para imaginarnos la condición del personaje de nuestra historia, o sea, de esta mujer. No solamente estaba enferma, sino impura tanto física, moral y espiritualmente. Había gastado todo lo que tenía en médicos. O sea, había ido donde los médicos, había gastado todo su dinero, pero no podía haber sido sanada. La mujer en los tiempos de Jesús no podía contar con muchos recursos económicos. La única manera para que una mujer pudiera heredar era si no tenía hermanos, ya que ellos como hombre eran los que primero heredaban, aunque algunos relatos de los evangelistas se hacen algunas afirmaciones a los recursos con que contaban las mujeres y cómo algunas las donaban al trabajo del maestro.
Tuvo que quedarse 12 años fuera del pueblo, quizás no tenía hijos ni esposo. No se puede asegurar eso, la Biblia no lo dice. Y en la historia pues uno averigua y tampoco se dice. Pero hay que pensar y analizar lo terrible de esa enfermedad con todas estas consecuencias. Pero lo importante es que esta mujer tenía claro que así como era de fuerte esa enfermedad, así también de fuerte era la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella se dispuso a ir y a tocar el borde del manto de Jesús. Y ella decía dentro de sí, yo sé que si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y podríamos pensar, pero bueno, ella fue y tenía esa intención, pero ¿qué fue lo que la sanó a ella en sí? ¿Fue porque tocó el borde del manto de Jesús? ¿O qué fue lo que sucedió? Pues es clara la palabra del Señor. ¿Qué sucedió? Que ella fue y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. ¿Por qué? Por su fe. ¿Por qué por su fe? Porque ella fue con una fe bastante grande. Y a pesar de haber tenido esa situación tan difícil, 12 años de impureza, y si todo lo que ella tocaba lo hacía impuro, pues podría uno decir, si va a tocar a Jesús, al Maestro, lo va a volver impuro. Pero ¿qué sucede? Él es el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios que tiene poder y autoridad. 12 años llevaba esta mujer y analizamos que ella con esa fe ferviente va y toca el borde del manto de Jesús y es sana. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los mismos discípulos dicen, Señor, pero ¿por qué dicen, ¿quién te ha tocado? Si la multitud te aprieta, todos estamos aquí. ¿Cómo dices tú, quién me ha tocado? Pero nuestro Dios Todopoderoso, Él que sabe y conoce, Él se dio cuenta que de Él salió un poder especial para sanidad para esa mujer. Y esa mujer estaba ahí, nadie sabía de pronto que ella tenía ese flujo de sangre. Y ella podría pensar, bueno, si toco al maestro de pronto lo vuelvo impuro. Pero no, ella tenía una fe viva y a raíz de esa fe viva con que ella fue y tocó el borde del manto de Jesús, fue que fue sana. ¿Por qué? Por esa fe que ella tuvo. Qué experiencia tan hermosa y tan bonita. A veces podemos tener problemas difíciles que no le vemos solución. Hay personas que no han conocido la gloria de nuestro Dios y pueden decir, no, pero es que realmente, ¿cómo podemos salir de esta situación? No hay que hacer, ya he gastado lo que tengo, he ido donde el brujo, donde el yerbatero, donde el parapsicólogo, donde el mentalista, he ido donde cualquier cantidad de personas que me dicen que vaya. He ido donde los mejores médicos. Hay quienes han ido a los mejores médicos de Estados Unidos, de Rusia, a cualquier país de aquí de la Unión Europea para alguna enfermedad y no ha podido ser sanada. Pues déjame decirte, amigo y hermano, que así como aquella mujer que gastó todo lo que tenía, llevaba esos 12 años con esa enfermedad y no había podido haber sido sanada, pues déjame decirte que así deben de haber muchas personas hoy en el mundo. Pero si usted tiene fe, así como aquella mujer, déjame decirte también que en el nombre de Jesús hay sanidad, que ese poder de Jesús todavía está ahí latente para sanar y salvar a cualquier persona y sacarlo de cualquier dificultad. Él es grande y poderoso y Él siempre está para ayudarnos. Él siempre está para obrar en las situaciones más difíciles. Hoy en día con esta situación habrán personas quizás al borde de la locura, al borde de ahorcarse, al borde de tirarse de un edificio y matarse. Pero déjame decirte, amigo y hermano, hay una esperanza para aquel
que se acerca a Jesucristo con fe. A tan grande enfermedad, tan grande misericordia y sanidad de parte de Dios para aquella mujer. Esa mujer tuvo esos 12 años alejada del pueblo, quizás de su familia, de todo, con esa impureza. ¿Cómo sería la situación tan terrible? Con anemia, con todas esas consecuencias que antes dije. Pero esa mujer fue con fe y con esperanza ante el Dios de la gloria. Y lo bueno y lo hermoso de este relato es que según la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que Jesús llamó a esta mujer hija. Es la única mujer que en los evangelios o en la Biblia he encontrado yo que el Señor Jesús le dice hija, hija, le dice a esta mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer tuvo una fe grande y de repente a nosotros a veces nos falta la fe. De pronto a veces nos puede faltar o te puede faltar a ti. Pero déjame decirte que si nosotros tenemos esa fe como esta mujer, Dios va a obrar grandemente. Porque así como Él estuvo allá, está hoy presente aquí con nosotros en su Espíritu Santo. Y Él obró en esa mujer, la llamó hija. Pero Él a usted, amigo, allá donde está, a usted, hermano, allá donde está, usted también es un hijo de Dios por la palabra de Él, por su poder. Así es que déjame decirte que hay que tener fe, hay que creerle a Él, al que todo lo puede. Si nosotros le creemos a Él, pueden suceder cosas extraordinarias, gloria al Señor Jesucristo. Y es algo de entender, de pensar, de meditar. Esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Pero no fue porque tocó el borde del manto o porque tocó a Jesús. Porque cuando Jesús lo fueron a crucificar, cuando lo llevaban allá al monte de la calavera, allá cuando lo llevaban para ser crucificado, los soldados que lo iban injuriando, los soldados que lo golpeaban a él, que lo escarnecían, también lo tocaron. Muchas personas tocaron a Jesús, pero en ninguna de ellas sucedió algo tan extraordinario como esta mujer. ¿Por qué? Porque no es el hecho de tocar a Jesús cuando Él estaba aquí presente en su humanidad. El hecho era de ir y tocarlo con fe como aquella mujer. Hoy nuestro Dios no está manifestado en carne presente aquí en su humanidad. Pero como Dios en espíritu y en esencia está presente aquí con cada uno de nosotros y donde quiera que estemos. Y hoy nosotros también le podemos tocar a través de la fe, a través del poder de su Santo Espíritu. Y Él hoy también puede hacer grandes cosas en nosotros. Él hoy puede hacer grandes milagros. Posiblemente usted diga, no tengo empleo, estoy necesitado, llevo tantos años llevando esta enfermedad, este problema, esta dificultad, pero déjame decirte, hermano y amigo, que si tú y yo le creemos al Dios de la gloria, que si nos acercamos a Él con fe, Él hará cosas grandes y maravillosas. La palabra del Señor dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le amamos. De manera pues que dicho esto, hay que tener fe. Y a tal grado de enfermedad, de situación, también a tal grado de poder y sanidad y salvación puede obrar Dios en nosotros. Esta mujer tenía todas esas dificultades, esa situación tan difícil de estar uno alejado de su familia, de ser impuro, de no tener esa capacidad o esa oportunidad de disfrutar de lo que disfruta una familia, de lo que disfruta realmente cualquier persona normal. Es una situación muy difícil. Pero esa mujer la soportó y tuvo esa confianza, tuvo esa fe tan grande que yendo y tocando el borde del manto de Jesús,
ella iba a ser sana. Y el Señor le dice, mira mujer, eres salva. ¿Por qué? Porque ella se acercó con fe. Es necesario que nosotros nos acerquemos con fe al Señor Jesucristo. Y en este canal, Tiempos de Reflexión, siempre seguiremos pregonando y anunciando la misericordia del Señor Jesucristo. Vamos a creerle a Él con una fe viva, con una esperanza puesta en el Dios de la gloria, y Él va a obrar en cada uno de ustedes, ustedes que escuchan, y todos, hermanos, personas que aún no han conocido al Señor, que pueden estar pasando una situación terrible, pero déjame decirte, amigo, que el Señor Jesucristo te puede ayudar. ¿Qué es lo bueno de Dios? Que Dios no hace acepción de personas, que para Dios no es más el rico que el pobre, que para Dios no es más importante la persona que es bien elegante o que tiene muchos puestos o que tiene muchos doctorados, y que el que está por allá en el campo sembrando una mata, sea haciendo un cultivo, y que ese es menos. No, para Dios todos somos iguales, y para todos Él tiene el mismo galardón, la misma salvación dispuesta para todos. Qué bueno es nuestro Dios. Déjame decirte, hermano y amigo, que nuestro Dios es grande y poderoso. Qué satisfacción me da a mí tan grande de poder anunciar que tenemos un Dios grande, vivo y poderoso. Un Dios que siempre ha estado para ayudarnos, que en los momentos más críticos y en las situaciones más difíciles, Él siempre está para ayudarnos. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Grande y poderoso es el nombre de nuestro Dios. Ese Dios que a nosotros un día que estábamos perdidos, Él obró salvación también en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Dios desde los cielos miró hacia los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice que no había ni uno, que cada cual se había apartado por su camino. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él fue y derramó su sangre, hasta la última gota de su sangre, para que hoy usted y yo podamos tener oportunidad de salvación y de vida eterna. La mayoría de hombres que le sirven al Señor, en un gran porcentaje, se olvidan de la misericordia de Él, y que Él es el que es grande, que todo lo puede, que hace milagros, que de la nada hace lo que es. Dice la palabra del Señor, hablando de Lot, que Dios va a ver si había alguien para salvar allí, pero no estaba sino Lot, el único, él, su mujer y sus hijas. Pero a ese único salvó Dios. Y a mí me llama la atención que Dios, así sea una persona, Dios puede remover el mundo entero para salvarlo y librarlo del mal, así como Job, así como sanó a aquella mujer, así como hizo con Lot. Él podrá hacer con usted, amable amigo. Déjame decirte, no te preocupes, no te desesperes, no tomes determinaciones a la ligera que a la postre te puedan llevar a la muerte, a perder tu integridad personal. Aférrate de las manos de Jesucristo, aférrate a su poder, a su gloria, a su gracia, que Él podrá hacer un milagro así como lo hizo en aquella mujer. Es la única mujer que yo veo que Él llamó hija. Pero hoy a nosotros y a ti también Él nos da ese privilegio de ser hijos de Él. Por eso búscale a Él. Piensa en los milagros tan grandes que Él puede hacer, y entre esos milagros está la salvación y la vida eterna preparada, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que a Él lleguen. Aquí en este mundo estamos de viaje, estamos de pasajeros. Aquí la vida es un instante.
pero llegará un día donde iremos a morar a la vida eterna y eso será lo importante. Quizás usted aquí no tenga nada, quizás no tengamos nada económicamente, pero tenemos lo más grande que hay sobre la tierra y es la salvación, el poder de Dios. Eso es maravilloso. Por eso, amigos y hermanos, vamos a creerle a Él. Vamos a tener fe. Y así como aquella mujer, así como no, Dios hará milagros grandes en nosotros. Gloria al Señor Jesucristo.